Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Pues estamos llevando este estudio del libro de los Hechos, estamos retomándolo. Tuvimos un alto aproximadamente de un mes. Tuvimos que reacondicionar algunas situaciones, pues de algunas cuestiones técnicas y también reorganizarnos en algunas cuestiones en el tiempo y en la administración de este recurso. Pues damos gracias al Señor, hermano. Ya llevamos casi 2 años compartiendo este libro de los Hechos y vamos a retomar con este capítulo 18. Bien, en la última vez, y bueno, ya no hacemos un resumen porque hay la oportunidad que a través de este medio están ahí los mensajes y puedes para quizás recordar el último que se subió, que fue el mensaje de Pablo en Atenas, que lo dividimos en 4 secciones y que creemos que es importante retomarlo. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que Él nos ayude y nos dirija, como siempre, hermanos, en esta manera de compartir. Y le pedimos al Señor que estos medios de comunicación no sean un estorbo, sino que la palabra del Señor pueda llegar con toda plenitud al corazón de cada uno de nosotros. Le damos gracias entonces al Señor y comenzamos con este capítulo 18 del libro de los Hechos. Lo retomamos y le pedimos al Señor que verdaderamente pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor eterno. Y te pedimos, Cristo Jesús, que seas tú en medio de nosotros, siempre en tu gracia, en tu bondad, Señor, y en tu misericordia. Padre, te pido que tomes autoridad de este tiempo, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias, Padre, porque aún a pesar de la situación y la condición que está en nuestro entorno, Señor, tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Por eso, Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos les bendigas, les guíes, les dirijas en su corazón y en su pensamiento, Señor, y obres, Padre, con toda libertad en su alma, Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor eterno. Amén, Dios, y amén. Pues vamos nuevamente, hermanos, a compartir nuestra pantalla, como siempre, para leer el texto bíblico y quizás compartir un poco el mapa. Pablo ya está en Corintios, está por finalizar ya este segundo viaje misionero, que es en el que estamos, donde vemos que Pablo enfrenta una serie de situaciones complejas de la misma manera que enfrentó en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 15, donde llega a Jerusalén durante ese primer viaje. A partir del capítulo 16 comienza este viaje misionero, capítulo 16, 17 y termina en este capítulo 18. Aunque termina muy abruptamente, hermanos, este segundo viaje misionero de Éfeso a Cesarea y de Cesarea a Antioquía, que es el centro de operaciones donde Pablo fue enviado en ese primer y segundo viaje misionero. De ahí regresa y retoma a hacer su tercer viaje misionero, donde pudiera parecer que el registro no es tan profundo como en los dos primeros viajes misioneros, pero parece que Pablo va afirmando nuevamente a las iglesias en las cuales el Señor le había estado permitiendo compartir el Evangelio. Y un mensaje más profundo, un tiempo largo que está en la iglesia de Éfeso, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19. Bien, vamos entonces a leer nuestra Biblia, como siempre, del versículo 1 al versículo 17, que precisamente es su estancia en la ciudad de Corinto, una ciudad complicada, una ciudad difícil, una ciudad pagana que había sido devastada por el Imperio Romano y nuevamente vuelta a colonizar por ellos mismos en orden del emperador. Entonces vemos que fue una ciudad arrasada en el año 146 antes de Cristo y en el año 46 antes de Cristo es nuevamente hacer una colonia ya plenamente romana y también se permite la participación de algunas gentes extranjeras como el pueblo judío
Y es por eso que Pablo encuentra ahí una sinagoga, como es costumbre, un lugar para poder compartir el evangelio. Pero no, hermanos, como siempre, enfrentando las problemáticas y las situaciones de aquellos judíos que seguían insistiendo y persiguiendo a Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia cristiana, evangélica, la iglesia del camino, la iglesia nazarena. Pablo se había vuelto un perseguidor, pero cuando Pablo, después del capítulo 9 del libro de los Hechos, empieza a trabajar y a compartir el evangelio, se vuelven los judíos un perseguidor de lo que ellos pueden pensar un desertor y un blasfemo. Y es en ello donde vemos a un apóstol Pablo con toda oportunidad, embestido por el poder del Espíritu Santo, teniendo las visiones del Señor, es llevado, hermanos, a poder seguir compartiendo el Evangelio al pueblo gentil. Vamos pues a leer nuestra Biblia y no nos vamos a detener, vamos a hacer la lectura de Hechos capítulo 18 del versículo 1 al versículo 17. Como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla donde podemos encontrar, hermanos, siempre el pasaje que vamos a tratar de estudiar y de leer en dos Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia 1960, Reina Valera, que es la versión que por lo regular manejamos en nuestra congregación. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? De lo que pasó en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, ¿sí? Hacían tiendas, reparaban velas de los barcos, ese era su oficio. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Entonces, como siempre, como lo dice en Romanos capítulo 1, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, sí, es muy interesante para el texto, ellos se habían quedado en la región de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje central siempre que lleva el apóstol Pablo, el cual dice que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila,
y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces vemos aquí el final del viaje misionero en el versículo 22 al 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por donde en la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y de ahí se mueve hacia Asia, hacia Macedonia, hacia Acaya, y luego regresa hacia Macedonia, luego llega a Troas, que es el capítulo 20 y 21, y de ahí hace su regreso hasta Jerusalén, donde es tomado prisionero y está en espera de un juicio, Pablo. Pero de aquí en adelante, hermanos, a partir de este capítulo 19, Pablo en Éfeso, que es un periodo largo donde podemos encontrar a un Pablo compartiendo, hablando, ya llevando un poquito más de firmeza en la cuestión del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en agua, empieza a compartir plenamente el Evangelio del Señor. Pero vamos, hermanos, pues quisiera compartir un mapa, como siempre, donde podemos ver el final de este segundo viaje misionero. Estamos aquí. Pablo, en este segundo viaje misionero, empieza de Troas, Samotracia, Filipos, que es perseguido, Tesalónica, que es perseguido, Berea, que es perseguido, inclusive en Filipos estuvo encarcelado junto con Silas. Luego llega a Atenas, que es Hechos capítulo 17, de Atenas a Corinto, y empieza su viaje de regreso, porque Éfeso, por lo que leímos, no considera mucho tiempo estando ahí compartiendo, estando hablando, sino que es algo muy, muy concreto, y en ese lugar deja a Priscila y Aquila. Ya aquí en Éfeso, sí, empieza su camino de regreso hacia Cesarea y llega a Antioquía. Y estando ya aquí en Antioquía, toma su tercer viaje misionero, que empieza aquí, hacia este lado. Aquí esta flecha morada nos habla del segundo viaje misionero, pero aquí es precisamente, casi toma esta misma ruta a estas iglesias. Luego pasa a Asia, luego llega nuevamente a esta región de Macedonia, luego a Acaya, luego regresa a Macedonia, luego a Troas, ahí se reúne, va hacia Mileto, y en Mileto manda a citar a los ancianos que se constituyeron en Hechos capítulo 14, o la iglesia que estaba firme, y ahí les da el mensaje de que era necesario que él regresara a Jerusalén para que pudiera cumplirse la palabra del Señor. Y de ahí el Señor le pone en su corazón que tiene que llegar a Roma, aún no sabiendo cuál es el medio ni la forma que va a llegar hasta esta ciudad. Pero vamos pues al pasaje que nos compete el día de hoy para poder estudiarlo. Vayamos entonces a este pasaje de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Dice entonces la palabra del Señor: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquilo. Inicialmente, hermanos, Pablo recibió un urgente llamado, deben de recordar en esa visión, en ese sueño, esa voz del hombre macedonio en Hechos capítulo 16, 9, de que fueran a ayudarle, que necesitaban ayuda, que fueran a visitar. Y si vemos de alguna manera, Pablo pues no entra plenamente hacia la región de Macedonia,
sino que se va relegando de Filipos a Berea, la Tesalónica, y luego llega a Atenas. O sea que parece que no cumple esa visión o ese sueño o esa voz que le habló y que le rogaba que fuera de alguna manera a ayudar a este hombre macedonio. Cuando se dio cuenta de que su trabajo en Atenas, este Pablo, de lo que vimos en Hechos capítulo 17, era un obstáculo. Vemos que no hubo un fruto. Trató de hablar, hubo oposición, hubo burla, hubo una gran señal, además de que su corazón ardía a causa de la idolatría de este lugar. Llega a la ciudad de Corintio, un nuevo reto, una nueva dificultad. Entonces él llega a esta ciudad de Corintio, una ciudad con una población estimada de unas 200,000 personas, situada en una región central. Perdóneme, voy a ir al mapa para que podamos ubicar a Corinto. Aquí encontramos Corinto. Que Corinto, hermanos, era la capital de Grecia en ese tiempo, no Atenas. Entonces era una ciudad importante, una ciudad relevante para Roma, además que tenía puertos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el este y el oeste, tenía puertos. Entonces era una gran ciudad comercial. Entonces estaba situada casi en esta parte central que vemos aquí en Corinto, la región de Acaya. Entonces era la capital. Acaya es lo que se llama Grecia, y lo que después sabemos Atenas es su capital, pero es Corinto en esta época la capital, un gran centro comercial. Entonces Corinto llegó a ser un próspero centro comercial con una bahía en cada extremo. Aquí lo vemos, aquí de este lado y de este lado, con una bahía en cada extremo. Sí. Y ahí, hermanos, a través de eso, la mercancía era transportada de un puerto a otro, aquí, por este corredor, a lo largo de este corredor empedrado, construido especialmente para ello. Y ese lugar, hermanos, las acomodaba mucho para los barcos que salían hacia Italia, hacia España, el norte de África. El puerto de Cencrea estaba localizado a unos 11 kilómetros al este de Corinto y facilitaba el tráfico marítimo. Desde la perspectiva de Pablo, era un centro misionero ideal, el cual el evangelio podría esparcirse a través de los marineros del este al oeste, por esta parte hacia Delfos, por esta parte hacia este lado. Y si aquí este mapa no nos va a permitir ver, pero esta región ya es Europa hacia el lado izquierdo, aquí está hacia acá, podemos ver que es el espacio que puede llevar hacia lo que es ya la región. Vamos al otro mapa, aquí está, aquí estaba. Entonces es Corinto, este lugar ya conecta con Italia, conecta hacia España, hacia esta región de Cirene y las Galias, y toda esta región era un lugar, por eso vamos a decirlo, un lugar estratégico, y donde Pablo, de alguna manera, podemos ver que son dos de las cartas más prolíficas que escribe Pablo después de Romanos. Prolíficas en el cuestión de su contenido muy amplio. Posteriormente lo vamos a estar estudiando, porque aquí no escribe Pablo a los Corintios, pero podemos entender algunas menciones que se hacen en estas cartas con respecto a lo que Pablo vivió y padeció y desarrolló en esta ciudad de Corinto. Entonces, Corinto de alguna manera había sido un lugar impresionante, y decíamos que se convierte en la capital de la provincia de Acaya en el año 27 antes de Cristo. Y los intereses comerciales de Corintio eran importantes y florecieron,
Y en ese lugar, como lo decíamos, dio oportunidad para el asentamiento de una colonia judía. Como había 10 u 11 familias, se permitió que se construyera una sinagoga, y esta sinagoga era el lugar donde precisamente podía llegar Pablo. Hay otra cuestión muy importante. En esta ciudad había un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y bajo la apariencia de religión se soltaban una desenfrenada inmoralidad en ese lugar. Había más de 1000 prostitutas. Corinto tenía muchas mujeres de este estilo en el templo, las cuales estaban al servicio de las autoridades religiosas de esta ciudad. Por todo el mundo mediterráneo se usaba una expresión de corintizarse, que es vivir inmoralmente. Llegó a ser conocidísima. En el plan de Dios, Corintio fue el lugar donde Pablo tuvo que predicar el evangelio y establecer una iglesia. Así como el día de hoy, hermanos, hay muchos lugares como Las Vegas, como París, que son lugares nocturnos de visita, después de donde se dicen las ciudades del amor y del desenfreno. Pues algo similar en ese tiempo era Corinto, pero en la perversidad sexual y el desenfreno, en esas ciudades donde había un templo dedicado a Afrodita. Cuando Pablo llega a esta ciudad, se supone que haya tratado de entrar en contacto con las autoridades de la sinagoga local, encontrando alojamiento con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. El nombre de Aquila es la forma latina de águila, y Priscila es el diminutivo de Prisca, que en latín significa antiguo o anciano. Aquila era natural de la provincia del Ponto. Eso lo dice aquí en el pasaje que estamos leyendo, en Hechos capítulo 18. Vamos pues al pasaje. Como siempre, compartiendo la pantalla. Salió a Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Priscila y Aquila los podemos encontrar mencionados en Hechos capítulo 18, versículo 24, cuando se encuentran con Apolo, lo llaman aparte y lo corrigen. De ahí Pablo los establece en esta región de Éfeso, y posteriormente los vuelve a encontrar en Hechos capítulo 19, del versículo 23 en adelante, y después es mencionados en sus cartas, en la carta a los romanos, porque ellos vienen de Roma. Suponemos por la propia palabra del Señor que ellos no fueron los primeros nacidos de nuevo ahí en Acaya o en esta región de Corinto, sino que ellos ya conocían del Señor en Roma, y posteriormente vemos que en Roma ya se volvieron a establecer nuevamente después de que pasó esta situación que narra la propia palabra del Señor. Dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, estamos tratando de entender, hermanos, que Pablo buscó alojo en ellos. Ellos eran judíos naturales del Ponto. Debemos de recordar que cuando hubo la dispersión de los judíos hacia la Babilonia, muchos se quedaron asentados en esas regiones y ahí nacieron, pero siguieron manteniendo sus costumbres. De ahí algunos se helenizaron, lo que se decían judíos helenizados, y conforme a qué, a la cultura griega, pero seguían cumpliendo con su tradición de ir a Jerusalén una vez al año. Inclusive cuando encontramos en Hechos 2, cuando hubo la visitación del Espíritu Santo, ahí se habla que había algunos judíos de las regiones del Ponto. Entonces, hermanos, de ahí era natural este Aquila. Él y su esposa eran fabricantes de tiendas, las fabricaban de piel, paño, tela, hechas con lana de cabra. Estas tiendas pequeñas en tamaño eran muy usadas por los viajeros. Es posible que Pablo mismo en sus viajes haya usado este tipo de tiendas. De hecho, él sabía cómo hacerlas. Pablo, Aquila y Priscila tenían algo en común. Primeramente, ser judíos.
Segundo, ser fabricantes de tiendas. Tercero, y por lo que pudiera parecer, ya conocían al Señor Jesucristo. Aquí no se ve una gran interacción con ellos, pero cuando Pablo decide salir de esta ciudad hacia Éfeso, ellos van con él y ellos deciden quedarse en Éfeso, o Pablo los deja allí en esta ciudad. Entonces, los tres eran cristianos. Aquila y Priscila habían llegado hacía poco a Corintio, procedentes de Roma, debido a que el emperador Claudio había expulsado a los judíos que vivían en la ciudad en el año 49 después de Cristo. El historiador romano Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos debido a que estaban provocando continuamente desórdenes instigados por un tal Cresto. Sospechando, hermanos, que Claudio confundió aquel nombre con Cristo, lo que para él carecía de significado, también pensó que Cristo estaba personalmente en Roma para instigar las revueltas, aunque sabemos que es de Cristo y no estaba personalmente, sino una manifestación espiritual a través del mensaje y el poder del Evangelio. Como resultado de los reiterados conflictos entre judíos y cristianos, que lo hemos venido estudiando, hermanos, en Hechos, desde Hechos capítulo 2 hasta que termina, existe esa constante. Inclusive el último mensaje que habla Pablo en Hechos capítulo 28 es a judíos, es a judíos, ahí en el capítulo 28 del versículo 19 en adelante. Dice el versículo 24, y algunos asentían lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo en medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sano. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Fue el último mensaje, hermanos, también en confrontación con el pueblo judío, hablándoles del mensaje que tenía el Señor, no únicamente para el pueblo judío, pero nuevamente Pablo se refiere a ellos, que es necesario que reciban este mensaje. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y estas revueltas, hermanos, vemos en este primer viaje y segundo viaje misionero, hay judíos, van siguiendo, lo causan revueltas, lo acusan, dicen mentiras, engañan, lo apedrean, lo maltratan. Entonces vemos que los judíos entran en una oposición y seguida están presentando, vemos a Pablo ante los tribunos de las ciudades donde llega, y es presentado, acusado, se le acusa de blasfemar, en algunas ocasiones dicen que el nombre del César, diciendo mentiras, pero vemos que eso generó una gran oposición. Entonces vemos que debido a esto, en Roma no se quería que hubiera esta clase de disturbios por un tal Cresto, que se piensa que se había equivocado o había entendido mal y dice que es Cristo. Es lo que se hay en los escritos antiguos acerca de un tal Cresto, sabiendo nosotros que es Cristo. Entonces, vemos que estos judíos que fueron esparcidos, fueron expulsados de Roma para ya no hubiera disturbios en la ciudad, posteriormente vuelven, y debemos de recordar que en el año 65, 66, cuando Nerón quema la ciudad de Roma, a los que son acusados es a los cristianos, ¿no? Ya no plenamente a los judíos, pero ya empieza a tomar fuerza el movimiento del evangelio y se encuentra ya una plena división entre judíos y cristianos.
Para el pueblo romano eran lo mismo, judíos y cristianos eran lo mismo, era una pelea, vamos a decir, en el entendimiento de las propias escrituras, de su Dios, para ellos era lo mismo, no había una diferencia. Pero el pueblo del Señor, el pueblo del camino, como posteriormente se les empieza a llamar, el propio Pablo empieza a hablar acerca de los del camino, ¿sí? Debemos de recordar que en Hechos capítulo 11 se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos, eran creyentes, eran discípulos, eran cristianos, nazarenos, los del camino. ¿Sí? Entonces empieza a tomar fuerza y de ahí del año 68 en adelante hasta aproximadamente casi el año 200, casi todo el año 200 hasta la terminación del año 300, viven grandes persecuciones y mortandad en cualquier ciudad donde se conocía que había cristianos. Bueno, pero vemos entonces, si estamos hablando de dos hombres, perdón, hombre y mujer, que eran esposos, Priscila y Aquila, que dice que era su mujer y posteriormente lo encontramos que ellos se vuelven a situar en Roma. Romanos, capítulo 16, versículo 3. Pablo enviando saludos y al terminar esta carta dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, en su casa que tenían en Roma se estableció una iglesia, una congregación, de los cuales no dice ni nos abunda más la palabra del Señor y no podemos especular en cuanto a cómo se desarrolló Priscila y Aquila. Sí podemos encontrar que eran conocedores del Evangelio, eran conocedores del bautismo del Espíritu Santo, eran conocedores del bautismo de Juan, eran conocedores del propio Evangelio y de las doctrinas que estaba predicando Pablo. Y Pablo aquí los considera, vemos en este pasaje, colaboradores en Cristo Jesús. Y aquí vemos la referencia, Hechos capítulo 18, versículo 2. Se encontró con un judío que se llamaba Aquila, es el texto que estamos leyendo, que eran sus colaboradores y en Cristo Jesús, expusieron su vida por mí. No hay detalle de esta situación, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, hablando de las regiones de Asia, Asia Menor, las regiones de Galacia, que estuvieron juntamente con él, la región de Acaya. Vamos a entender, hermanos, que hay regiones y dentro de esas regiones hay diferentes iglesias ahí en esos lugares. La referencia que manifiesta Lucas al edicto imperial parece indicar que Aquila y Priscila eran cristianos cuando salieron de Roma. Esta suposición se ve fortalecida por el hecho de que en los escritos Pablo no los considera sus primeros convertidos en Acaya. Vuelvo al mapa, hermanos, porque es necesario que podamos comprender a qué se está refiriendo cuando se habla de Acaya. Es esta región. Si vemos, está dividido en colores por regiones: Galacia, Capadocia, Cilicia, Siria. Siria es precisamente la región donde está Jerusalén, Judea, Damasco, ¿sí? Cilicia, de donde era Pablo de Tarso, ¿sí? Esta parte de Asia Menor, que es las iglesias de Galacia, Iconio, Derbe, Listra, Antioquía, Pisidia. Asia, que abarca muchas de las iglesias de Pérgamo, Sardis, Esmirna, Éfeso, Laodicea, Troas, toda esta parte, la región de Macedonia, que está en este lugar, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea y Acaya, que estamos hablando de esta región, que es necesario que los primeros conversos que Pablo considera de esta región, debemos que esta región la visita en su segundo viaje misionero,
Su primer viaje misionero únicamente es aquí, esta zona, y regresa por el mismo lugar. Segundo viaje misionero, llega hasta esta zona y llega a Acaya por primera vez. Entonces, dice que los primeros convertidos en este lugar y en esta región fueron, vamos a leerlo en Primera de Corintios 16, 15. Vamos a dejar de compartir y vamos nuevamente al texto. Primera de Corintios 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis de la familia de Estefanas, es las primicias de Acaya y de ellos se han dedicado al servicio de los santos. Las primicias es los primeros que fueron convertidos, nacidos de nuevo en esa región de Acaya. Y como vimos en el mapa, está Corinto, está Atenas, y al final quizás veamos el mapa completo de cómo se extendió el Evangelio hasta el siglo II. Cuando Pablo buscó alojamiento, hermanos, en Corinto, después de haber llegado de Atenas, él había preferido permanecer en casa de cristianos, de hermanos, ¿sí? Por esta razón conjeturamos que Pablo, Aquila y Priscila fueron, de que Pablo, junto con Aquila y Priscila, formaron el núcleo de la iglesia corintia. Bien, vamos a leer el segundo texto de este versículo, Hechos. Hechos, capítulo 18, versículo 2, 18. Y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y griegos. Aquí hay algo muy interesante que pudiéramos platicarlo y pudiéramos comentarlo. Surge de este versículo 3, donde Pablo trabajaba. ¿Debería un pastor, hermanos, tener un ministerio de fabricar tiendas y no depender para su sostén de una comunidad cristiana? Esta pregunta surge, inclusive a veces se dice, bueno, es que se tiene que trabajar. Pues sí se puede, pero podemos encontrar otros textos, como en Hechos capítulo 6, como en Primera de Corintios capítulo 9, donde sí hay una oportunidad de que se pueda vivir del evangelio. Pablo, de alguna manera, el Señor lo vivió a manifestarse y vivir de esta manera. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo, primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mateo 10:10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Permaneced entonces en esa casa comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y es una manera en que el Señor manifestó que de alguna manera podían ser sostenidas. Primero de Timoteo es otro texto que también refiere Pablo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué tal lo estuvimos estudiando, hermanos, cuando estuvimos estudiando las dos cartas de Timoteo? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, el obrero es digno de su salario. Pablo escribe que para evitar, hermanos, cualquier impedimento en la proclamación del evangelio, él no se va a aprovechar del derecho de recibir sostén material. Primera de Corintios, que le escribe a los Corintios, capítulo 9, versículo 12, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo entonces habla de su propia situación sin que abrigue la intención de hacer de ello un decreto apostólico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser así, que esa tiene que ser la consecutiva. Inclusive él aclara que él se niega ese derecho teniéndolo, pero tampoco lo limita a que otros puedan hacer uso de ese derecho. Entonces, los apóstoles en Jerusalén se dedicaban por entero a la oración y el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 4. En un sentido, dieron ejemplo de lo que debe de ser un ministerio a tiempo completo, libre de presiones materiales. Sin embargo, hermanos, en algunas situaciones, un ministro misionero puede practicar alguna profesión o actividad lucrativa y por este medio entrar en un mundo que de otra forma permanecería cerrado al Evangelio. La práctica entonces de alguna actividad comercial o profesional puede llegar a ser un vehículo para la enseñanza de la palabra de Dios a quienes no han oído el mensaje de salvación. Pero a cada uno el Señor debe de guiarle, ¿no? Debe de mostrarle hacia dónde y cómo tiene que caminar y cómo tiene que predicar el Evangelio. Vamos entonces, teniendo esta aclaración, es muy importante porque a veces de esto surge, ¿por qué Pablo trabajaba haciendo tiendas? Y vemos que de alguna manera él siempre expresa en Tesalonicenses, en Tesalónica, que él no desea ser carga para ninguno, no manifestar carga para ninguno de los hermanos. Inclusive vemos aquí en Hechos capítulo 18, versículo 4. Dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bien, dice entonces la palabra del Señor, vamos a leer, nada más quisiera retomar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Y capítulo. Bien. Entonces vamos a Hechos, perdón, estaba revisando otros textos. Hechos capítulo 18, versículo 4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Eso es muy interesante. Vamos ahí, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fiel a su práctica, Pablo adoraba en la sinagoga local en el día de reposo. Como ya lo vimos en Hechos capítulo 13, versículo 14, en Hechos capítulo 14, versículo 1, esa es su práctica. Invitando a predicar, Pablo trataba de persuadir tanto a los judíos como a los gentiles piadosos al escuchar el evangelio, que eran los que podían entrar a la sinagoga y aceptar a Jesús como su Mesías, quien fue el cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Pablo siempre su mensaje, su predicación está sustentado en qué? En las Escrituras. Cada día de reposo, semana tras semana, cada de viernes 6 de la tarde a sábado a 6 de la tarde, Pablo se encontraba disertando, anunciando, compartiendo. Dice el versículo 4 que persuadía a judíos y a griegos, mostrándoles que Jesús era el Cristo.
entero a la predicación de la palabra. La palabra sustentaba lo que él decía acerca de quién era el Cristo. Es el versículo 5. Descendieron de Macedonia. Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, regresan. Pablo, debemos recordar que estaba esperando a Pablo y a Silas y a Timoteo en Atenas, y ahí compartió el evangelio, pero lo alcanzaron hasta aquí, hasta Corinto. Dice, Pablo se dedicaba por completo a la predicación. Silas y Timoteo, ¿sí?, descendieron de donde se habían quedado, Hechos 17:15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Ellos vienen de Macedonia. Hechos capítulo 16:9. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Debemos de recordar que ese es parte de lo que se estaba teniendo esta visión. Pablo se había agregado a Timoteo, entonces es Pablo, Silas y Timoteo que le fueron de gran ayuda. Entonces, se dedicaba a predicar, y las escrituras, la palabra del Señor dice, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando, ¿sí?, mostrando solemnemente a los judíos, ¿sí?, que Jesús era el Cristo. Y esa es la motivación del mensaje. Esta era la manera en que Pablo presentaba a Cristo, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Hechos 18:28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje central de Pablo, demostrar que por las escrituras, esto es muy importante, que es algo, hermanos, que se ha perdido, y a veces la predicación del evangelio se ha vuelto un poco subjetiva. Ahora lo tenemos un poco más sencillo, porque ya está el canon completo de la escritura. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el tiempo de Pablo únicamente tomaba de los profetas, hablando de Moisés, y anunciaba, hermanos, presentando al Cristo, y que era necesario que padeciera todas estas cosas, ya lo que hemos estado mencionando. Entonces, cada día de reposo, semana tras semana, Pablo aprovechaba cada oportunidad para confrontar a la gente con las buenas nuevas y tratar de ganarlos para Cristo. Entonces, esta era parte de los que explicaba Pablo, y los judíos sabían, en esta comunidad invitaban a los griegos, a los temerosos, con ellos en la sinagoga, y estas sinagogas se llamaban casas de aprendizaje. Aquí los rabinos enseñaban a los gentiles acerca del Dios de Israel, y en consecuencia de ello, muchos griegos creían y llegaban a ser piadosos del Dios, de Jehová, de todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Pero Pablo llegaba a manifestarles que esa esperanza en la que habían creído y en la que habían esperado, y que en la cual el día de hoy sigue el pueblo judío esperando la venida del Mesías, ya había tenido cumplimiento. Eso es de lo que hablaba Pablo, y por eso es que muchos, de alguna manera, que estaban ordenados para entender y comprender esa salvación, aceptaban al Señor, buscaban del Señor y comprendían que ya se había manifestado el Salvador, que ya había venido el Mesías, que el Verbo se había hecho carne y ya había habitado entre ellos, que había muerto y resucitado al tercer día, y había sido levantado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ya había llegado. El Espíritu Santo, hermanos, vemos en Hechos capítulo 18, versículo 24, es un punto toral para entender que muchos no estaban comprendiendo la visitación del Espíritu Santo y que era necesaria para compartir el Evangelio del Señor. Y ahí lo vamos a estar estudiando con Apolos. Al principio, hermanos, Pablo trabajaba en su profesión durante la semana y enseñaba en la sinagoga los sábados. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, es decir, venían de Filipos, venían bajando Filipos, luego Tesalónica, luego Berea,
No dice si pasaron por Atenas. Pablo se dedicó por entero a predicar el Evangelio de Salvación. Sus dos compañeros le trajeron una ofrenda en dinero procedente de las iglesias de Macedonia. Y ahí vemos lo que dice en Filipos, cómo le agradece a los de Filipenses que le habían estado sosteniendo entre su estancia y en esa predicación del Evangelio. Por eso era importante mencionar acerca de cómo es que vivía Pablo, cómo trabajaba y algunas veces algunos hermanos aportaban. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y es precisamente ahí vemos nuevamente la referencia, ¿sí? De Filipenses capítulo 4. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ¿sí? Macedonia venían de la región de Filipos, Tesalónica, Berea, ¿sí? Estoy aquí en el texto. Perdón. Dice el comienzo de la predicación del Evangelio. Después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar o de recibir, sino vosotros solos, en cuestión de dar y de recibir, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busquéis la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y eso es lo que expresa Pablo. Lo que esto, hermanos, estas contribuciones, estas ofrendas, permitió que la necesidad de trabajar en su profesión fuera disminuyendo. Pablo supo por sus compañeros que los creyentes en Tesalónica estaban bien. O sea, venían trayendo noticias de esa región de Macedonia, que está hacia arriba en el mapa que hemos estado viendo, que viene de Filipos, Tesalónica, Berea. Pablo estaba en Corinto. Cuando está en Corinto le escribe a los hermanos de Tesalónica, que es algo muy interesante, que escribe dos cartas, pero sabemos que el orden de las cartas de Pablo, como están presentadas en el Nuevo Testamento, no están en un orden cronológico, sino están por el número de versículos o de capítulos que tiene cada una de estas cartas, de la mayor a la menor. Y también se piensa que la segunda carta de los tesalonicenses a los tesalonicenses en realidad es la primera y la primera es la segunda, pero debido al orden en que están acomodadas, entonces se ha encontrado que la segunda es la primera por algunos detalles que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica estando en Corinto, que ya vimos cuando estuvimos hablando, cuando estuvo en Tesalónica, porque arroja mucho de lo que Pablo vivió y desarrolló, lo narra en esas cartas, cómo convivió, cómo les compartió el mensaje, qué de lo que estuvo hablando, cómo se afirmaron. Y por eso fue necesario retomar un poco de estas cartas a los tesalonicenses. Pero es precisamente en este lugar, recibiendo noticias de Silas y de Timoteo, les traen ofrendas y de alguna manera él los vuelve a enviar a que vayan a visitar a esas regiones, Pablo enviándolos. Entonces, pero ya con una carta hacia los de Tesalónica, haciéndoles saber cuál es su situación y agradeciendo y mostrándoles la bondad que el Señor ha estado teniendo en la expansión del Evangelio. Por ejemplo, leyendo ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Bueno, aquí vemos que de alguna manera Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica. En Filipos parece que se quedó Lucas. Después viene un reencuentro en el capítulo 20, del libro de los Hechos, y que creo que es muy interesante. Para terminar, cuando Pablo estaba en Atenas, Timoteo había venido a él en respuesta a las instrucciones de Pablo, pero Pablo lo había enviado de vuelta a Tesalónica, como leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudieron soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Por eso decíamos que leíamos un poco acerca de las cartas de los tesalonicenses, porque rememora un poco de lo que aconteció cuando estuvieron en estas ciudades y nos alumbra un poco más de qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó con los misioneros, qué estaba pasando con Pablo, cómo se estaba predicando el Evangelio, y podemos encontrar de la doctrina que se fue fundamentando, que aquí ya lo podemos encontrar expreso en las cartas propias que escribió Pablo, pero es un rememorar de lo que había acontecido cuando estuvo con Tesalónica, y se convirtieron, hermanos, en un fuerte en el sentido de la aportación para el sostén del ministerio que estaba desarrollando Pablo entre los gentiles y sus constantes viajes. Y aunque Pablo manifiesta que él no quiere ser carga de alguna manera, pues se goza el poder recibir del apoyo y de la bendición de los hermanos. Entonces, vamos a terminar aquí, hermanos, ya casi estamos por terminar. Y nos faltan muchos puntos que ver, pero parece que hasta el día de hoy terminamos hasta el versículo 5. De Hechos, capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Era necesario entonces aclarar. ¿Sí? Entonces las cartas que escribe Pablo a los tesalonicenses fueron cartas de gozo, de gratitud, lo mismo que a los filipenses. Y Pablo deseaba siempre ver a los creyentes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Y le pido que verdaderamente, hermanos, siga despertando en vuestro corazón el deseo de buscar de la palabra del Señor. El deseo, hermanos, de que aún a pesar de las pruebas, de las dificultades, sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. El libro de los Hechos, hermanos, muchas veces la gente ha dicho, es que tenemos que volver a la iglesia del principio, pero a veces no se ha entendido cómo creció, cómo cambió, cómo se estaba estableciendo, cómo se estaba echando un fundamento, y a veces se quieren retomar algunas prácticas que el día de hoy no pudieran ser, hermanos, que inclusive durante el mismo periodo de los hechos fueron modificándose, y aunque se hicieron algunas cosas, se hicieron por única vez y no son una consecutiva hacia el día de hoy. Y eso es muy importante entenderlo y comprenderlo, porque muchos quieren ser como la iglesia del principio. Pues quizás sí en el principio de su corazón, en sí en la piedad y la práctica del evangelio, mas no en algunas prácticas que el día de hoy no pudieran tener cumplimiento, y ha sido por eso mucha discusión en cuanto a algunas cosas si están vigentes o no. Pero ya lo estaremos compartiendo, hermanos. Te invito a que sigas participando en el culto de oración los días martes y el día miércoles culto doctrinal. Los días sábados estamos hablando de algunas cuestiones doctrinales como lo que es el evangelismo, como lo es la predicación, como lo que es la iglesia, su naturaleza, su misión, su visión, su fundamento. De eso estamos hablando los sábados a las 11 de la mañana, ahí en Jardines de Casanueva, y los días domingos tenemos nuestro culto de adoración, como el día de hoy tuvimos por la mañana, y por la tarde estamos subiendo este mensaje, siempre pidiendo al Señor que pueda ser de edificación y que nos lleve a un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Pues Dios te bendiga, vamos a hacer una oración al Señor
y Él siga contigo y en tu casa. Padre, te doy gracias, bendigo tu santo nombre, Señor, y esperamos y confiamos en ti, Señor, en todo momento. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, les ministres de tu paz, les ministres de tu espíritu, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y esperamos no detenernos ya hasta que terminemos y lleguemos hasta este capítulo 28 y podamos culminar con este estudio del libro de los Hechos. Ya llevamos casi 2 años, pero creo que ha sido de bendición y esperamos que de la misma manera lo sea para ti y confiando que el Señor te está mostrando y hablando a través de la palabra. Bendiciones, hermanos.